Cecilia fue una mujer extraordinaria, adelantada a su tiempo, y entró a la Universidad Nacional a estudiar medicina, algo que en ese momento era muy inusual, que una mujer entrara a estudiar medicina. Pues yo tomé conciencia de que mi mamá era una persona muy importante en el campo de la ginecología y de la medicina. Yo creo que hacia cuando ya estaba yo en bachillerato, cuando mi mamá fundó Cresalc. Mi mamá entró pues, a la Facultad de Medicina de la Nacional siendo de las pocas mujeres que había en la facultad. Realmente había muy pocas. Ella, si no estoy mal, tenía una sola compañera. Todos los demás eran hombres. A las mujeres se nos ha dicho que el sexo es para reproducirse. Pero, ¿y dónde queda el placer? Colombia cumple más de 200 años de historia y las mujeres han tenido un papel fundamental en lo que hoy entendemos como nación. Por eso, busco conocer a fondo el rol de las protagonistas que desde distintos ámbitos han reflejado lo que significa ser mujer en este país lleno de contrastes. ¿Qué tanto te hablaron de sexualidad cuando estabas en el colegio? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Sabes todo lo que sabes buscando en Internet? Y ya sé que Internet no siempre es la fuente más confiable, pero al menos nosotras tenemos Doctor Google, porque las generaciones de antes, ni eso. La sexualidad era un tema del que no se hablaba, como si tuviéramos un elefante rosado en la sala y en lugar de hablar de él, eligiéramos hablar del clima. Bueno, pues en una época en la que no existían doctoras, sexólogas hablando en TikTok y en la que un beso era sinónimo de matrimonio, una mujer dijo que la educación sexual era necesaria para conseguir un mundo más justo. Su nombre, Cecilia Cardinal. Bueno, aquí ya mamá está toda propia dice que en el servicio, ¿no? Yo creo, sí, dentro además porque de ahí balas de oxígeno. Entonces debía ser como en la sala de partos. Yo tengo el recuerdo siempre de mi mamá como muy hablando acerca de un poco básicamente de la educación que les dieron, que fue una educación en casa, y de las cosas que le decía su papá. Y lo otro pues era un poco lo que uno veía con mi abuelita. Pero pues ella, en general, uno tendría la idea de que era como de que la infancia fue divertida. Mi abuelo y mi abuela eran unas personas como muy abiertas para su tiempo. Mi abuelo era de una isla del Caribe, se había también formado en Inglaterra, había viajado mucho, entonces creo que tenía como una mente muy abierta. Y para él era muy importante que sus hijas tuvieran experiencias diferentes, de conocer otras cosas del mundo, otras culturas, esa parte cultural de acceso al arte, a muchas otras experiencias que siento que no era muy común y menos con niñas para la época. Visualicen esto. Era 20 de octubre de 1924. Paulina, la madre de Cecilia Cardinal, tenía 7 meses de embarazo y decidió emprender un viaje a Armenia para visitar a su esposo José Alejandro, un hombre caribeño que viajaba con frecuencia por su trabajo. En el camino, un dolor en el vientre le anunció que la bebé quería llegar antes de tiempo a este mundo. Sí, lo que ella cuenta fue increíble porque iban por una trocha, la mamá todavía estaba con Cecilia de 7 meses y creo que fue una experiencia muy dramática, pero ahí ella empezó a luchar y salió adelante, ¿no? Y en su infancia lo que yo recuerdo que ella me decía era que era muy consentida por sus papás, que la estaban educando ellos como tutores en casa.
Y después ya pues empezó a ir al colegio y a tener una vida como más pública. Desde que era una chiquilla, Cecilia sintió los contrastes de la vida, más allá de su propia vivencia, más allá de las paredes de la casa, de las fronteras ideológicas, sociales y geográficas. Existen otros mundos. Cecilia decía que la Bogotá de su infancia era un patio de juegos en donde ella podía disfrutar, ser feliz y que además sus papás siempre se preocuparon porque ella pudiera cumplir sus sueños. Cuando empezó a crecer, descubrió que esa no era la realidad de muchas mujeres. ¿Y tú sabes cómo fue que ella se empezó a interesar en estudiar medicina? Pues yo creo que su interés por ayudar a la gente la llevó a eso. El conocimiento que tenía de su padre como quiropráctico. Y se resuelve a ir a la Universidad Nacional, acompañada de su muchacha Tatá y con unos guantes y un sombrero que los estudiantes de medicina se burlaban de ella. Hasta que ella botó el sombrero y le dijo a Tatá que no volviera. Y ella hace su carrera, digamos, de medicina en la Nacional, como una de las primeras mujeres que accede a la Universidad Nacional y a la medicina. Bueno, yo quiero compartir con usted cierta información. Antes, el ejercicio de la sexualidad no se relacionaba con el amor, sino que por el contrario se predicaba un amor asexuado. Ahora aparece la tendencia de ligar de una manera excesiva sexualidad y amor, cuando estamos hablando de relaciones sexuales. Pero yo quiero que usted sepa que hay momentos de la vida donde la sexualidad puede ser solo placer, juego, divertimento y no necesariamente solo amor. Cuando llegó la hora de elegir su carrera profesional, luego de años de haber sido instruida en su casa por su padre y por tutores particulares, Cecilia consiguió un cupo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ella y otra compañera eran las únicas mujeres en un curso de 150 varones. ¿Cómo es que ella se empieza a interesar por la medicina? Pues yo creo que en eso tuvo mucho que ver la profesión del abuelo. De mi abuelo, que pues era quiropráctico y pues eso pues de alguna manera evidentemente pues tenía que ver con lo de salud. Y entonces ella pues decidió estudiar medicina. Ahí hubo de todo, ¿no? Como una cierta, digamos, como admiración en algunos casos, pocos. Ya hace esta mujer aquí, ¿qué hace aquí en una facultad de medicina una mujer? Pero también como de, sí está aquí, pero no va a durar mucho, pero se va a salir pronto, no se va a poder graduar. Entonces, y también de abierta rechazo, ¿no? Si los padres reprimen la curiosidad normal infantil hacia los órganos genitales, porque no saben o porque consideran que esa curiosidad es pecaminosa, o si castigan con hechos o con la palabra a ese niño que quiere explorar sus genitales, están haciendo que ese niño se condicione a sentirse avergonzado de su sexo. Cada padre y cada madre es libre de educar a su hijo como lo considere pertinente, pero eso sí, debe ser con la verdad y nada más que con la verdad. A los 24 años, Cecilia Cardinal termina su carrera de medicina y comienza su viaje personal hacia la especialización en ginecología. Viaje que no solo es personal, sino literal, pues se ve obligada a irse a la ciudad de Nueva York. Cumpliendo las premoniciones de una sietemesina, Cecilia Cardinal desafió su tiempo y entró a la Facultad de Medicina en una época en la que muy pocas mujeres tenían acceso a una carrera en las ciencias.
Al terminar, eligió especializarse en ginecología, pero encontró varias puertas cerradas porque no había precedentes de mujeres ginecólogas en Colombia. Buscando cupo como estudiante de la especialización en ginecología, Cecilia Cardinal se presenta al Hospital de la Ortúa, pero allá le dicen que no pueden recibirla porque no tienen cuartos para médicas mujeres y que ella no se puede quedar ni con los médicos hombres ni con las enfermeras. Entonces ella se pone a investigar y se encuentra con el Long Island College en Nueva York y se consigue el número del director y lo llama y el tipo no le contesta, pero le contesta a la esposa y la esposa le dice: yo te voy a conseguir un cupo, y se lo consigue. ¿Y recuerdas de pronto algunas historias de esa época en la que Cecilia era estudiante de la especialización en ginecología? De pronto cosas que hicieran que ella en ese momento empezara a preguntarse por la educación sexual. Indudablemente ella hace referencia a ya en el hospital, ya en Nueva York, ya estudiando y haciendo sus prácticas, tiene la experiencia de recibir a una mujer que va a abortar o que tuvo un aborto. Y ahí ella hace conciencia de la importancia de la educación sexual para la mujer. La sexualidad era lo que estando presente no se reconocía. Lo que estando vivo se adormecía y se silenciaba. La sexualidad limitada a lo biológico y escondida entre el maniqueísmo del bien y el mal. Expresada tantas veces de manera torva y triste, y tan pocas con claridad y alegría. Pues un poco ese interés por la educación sexual cuando estaba en Estados Unidos se dio también a partir del trato que recibían las mujeres, ¿sí? Como que era, bueno, vamos a atender sus problemas fisiológicos, digamos, o médicos, físicos, biológicos, pero que hay más allá de eso, ¿no? Cómo las mujeres se sentían, sus emociones, sus angustias, sus ignorancias, sus carencias, digamos. Entonces, como que mi mamá empieza a decir, bueno, aquí hay que trabajar algo más, ¿no? Que fuera de atenderlas. Y de ahí, digamos, pues claro, eso ofrecía una cierta solución, comillas, pero era evidente que había muchas dificultades que las mujeres le expresaban y que ella notaba que había alrededor de la sexualidad y de las vivencias como mujer y de la perspectiva pues de ser mujer en en la sociedad de ese momento, que no se resolvían obviamente con la planificación familiar. Y de ahí fue que arrancó, digamos, su interés por la educación sexual. La educación sexual humanista es la posibilidad de aprender de la realidad, al abandono de un método autoritario y estéril, a la capacidad de libertad, al logo haciendo pareja con la psiquis, a la posibilidad creativa y de armonía, y a la importancia del ser antes que del hacer. Cecilia vuelve a Colombia acompañada de Francisco Martín, un médico al que conoce en Nueva York y quien se convierte en su compañero de vida y el papá de sus hijas. Una vez en Bogotá, ella abre su propio consultorio, pero al poco tiempo decide que quiere ir más allá, porque como bien sabemos, su gran pasión es la enseñanza. ¿Cuáles son esos aportes que ya cuando Cecilia vuelve a Colombia empieza a gestar en materia de educación sexual? La cuestión es que ella empieza a entender que la educación sexual es un camino y busca en Suecia un contacto donde estaban trabajando la educación sexual. Y ella con un grupo de médicos latinoamericanos se van a hacer ese curso de educación sexual a Suecia. Cecilia Cardinal comienza a difundir sus conocimientos, pero sobre todo su visión sobre una educación sexual integral, alejada de los estereotipos. Su camino la lleva de la consulta con pacientes en sus consultorios a las aulas de la que fuera su alma mater, la Universidad Nacional. Uno de los mitos que más le molestaba a Cecilia era el de la virginidad.
Por eso trabajaba en desmentirlo con sus pacientes en consulta o con sus estudiantes en los talleres que daba. Y es que mientras fue estudiante de medicina le llegaron muchos casos de pacientes jóvenes que llegaban agredidas por sus maridos porque supuestamente habían fallado en la noche de bodas al no ser vírgenes. A ver, mis queridos estudiantes, ¿acaso ustedes cómo saben cuando una mujer es virgen? Profe, pues uno sabe. ¿Ah, sí? ¿Y cómo saben? Porque ustedes tendrían que tener relaciones exclusivamente con vírgenes para saber por contraste cuando una mujer no lo es. Para Cecilia era muy importante hablar de educación sexual y no solo de planificación familiar. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo creo que la planificación familiar era apenas un trocito de lo que pudiera ser la educación sexual. O sea, una cosa era que uno tuviera la libertad de elegir si tenía ningún hijo, o 1 o 10 o los que quisiera. Pero eso evidentemente no era todo, o sea, quedaba por fuera de eso. De hecho, todavía en mi época, las mujeres tenían que llevar un permiso de los maridos para hacerse, por ejemplo, la ligadura de trompas. O sea, yo alcancé a ver eso, o sea, que una cosa que de pronto ahora parece una locura, en esa época era lo usual. Cecilia Cardinal empieza a abrirse un camino en el campo de la educación sexual como experta en planificación familiar. Es decir, haciendo conciencia de que una relación sexual no siempre tiene que llevar a un embarazo si ese no es el deseo. Sin embargo, por el camino Cecilia descubrió que educar en sexualidad tenía que ir mucho más allá de la planificación. Después de hacerse especialista en ginecología, Cecilia Cardinal vuelve a Colombia a ejercer su carrera. Poco después quiere ir más allá y empieza a trabajar como educadora sexual. Por el camino, Cecilia Cardinal descubrió que no estaba sola. Empezó a encontrar personas aliadas a quienes también les interesaba la educación sexual. Primero en ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, en donde sus ideas sobre la importancia de la educación sexual fueron atendidas y llevadas a la acción en varios proyectos. Luego, en un seminario al que fue invitada por el gobierno sueco, empezar a tejer esas alianzas fue lo que la motivó a fundar CRESALC en 1976. En CRESALC, la planificación familiar solo era un pedazo de la torta, una torta llamada educación sexual, en donde había otros ingredientes muy importantes, como la autonomía reproductiva o la búsqueda del placer, porque para Cecilia, educar en sexualidad no solamente era importante para prevenir embarazos no deseados, sino para construir vidas más plenas y más felices. Quería preguntarte cuál era la relación de CRESALC con este término de autonomía reproductiva. Cecilia fue tan respetuosa, nunca imponiendo, pero sí sabiendo que era urgente empezar ese camino. Entonces, la educación sexual, como proyecto humano de múltiples facetas, es eso. Tenía muchísimas facetas. Una podía ser lo del aborto, otra podía ser lo de la planificación familiar, otra podía ser las relaciones sexuales entre jóvenes. Y era inmenso el espectro, digamos. Entonces, ella lo que hace es empezar a capacitar profesionales de diferentes disciplinas en talleres que duraban 2 semanas para poder hablar de todo eso con gente que estuviera interesada en tener herramientas en sus trabajos para poder introducir la educación sexual en la medida que fuera posible. Planificar para bajar las tasas de población. Allí la mujer no contaba. Era una matriz. Era un par de vasos. Un par de trompas que había que ligar para que no tuviera niñitos. La mujer seguía siendo una máquina. Ahora era la máquina a la que había que torcerle algún tornillo para que no tuviera niños. La mujer seguía siendo el objeto. No importaba lo que ella quería, lo que ella sentía.
el placer hacía parte de la ecuación de la educación sexual y no solamente el asunto de tenga o no tenga hijos, sino que también la estoy pasando. Exactamente, sí. Y de manera como muy importante además eso, como de la manera de ser, de actuar, de vivir, digamos, ¿sí? Pero sí, específicamente, digamos, esa ecuación de placer era muy importante, digamos. Y para mamá era muy importante en, digamos, un poco en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que nosotros aprendimos a que nos gusten una cantidad de cosas por mi mamá. O sea, mamá además era muy chistoso porque ella era la que descubría una cantidad de cosas innovadoras. Uno pensaría que lo natural en una familia es que los hijos sean los que, por decir algo, lleven las cosas como nuevas al hogar, ¿no? Digamos, al ámbito ahí de lo familiar. Pero en este caso mi mamá era muchas veces la que llevaba las cosas nuevas. Y que podemos ver las mujeres del presente, tal vez desde lo personal, en ese viaje de Cecilia. Podemos ver la liberación desde el buen sentido de la palabra, porque es una libertad inteligente, es una libertad con responsabilidad. Y yo creo que el mayor tesoro que puede tener la mujer hoy día es saber que ella es dueña de sí misma y que tiene que buscar los elementos que le permitan tomar decisiones consensuadas, decisiones respetuosas y decisiones que la respeten a ella misma y respeten a su entorno. ¿Cuál es el legado que le deja el trabajo de Cecilia a las personas que trabajan hoy en educación sexual? Pues yo creo que deja el legado de, primero, haber abierto un campo, o sea, haber permitido que se hablara de una serie de cosas que no se hablaba antes, y de poder, o sea, que eso fue como un paso, digamos, avanzado hacia, digamos, la lucha de las mujeres por la igualdad y como por tener una vida como más plena. También yo creo que el material documental, aunque mamá no era muy juiciosa con las charlas, con las conferencias, no es que las escribiera y las dejara en limpio, listas, pero sí todo el material de Cresal, todo lo que produjeron en Cresal, el papel mensual, la revista, algunos audiovisuales, creo que eso es un material súper valioso, además súper bien hecho. En una época en la que la mujer ideal era esa que hacía sacrificios por las demás personas y de hecho en la educación se idealizaba la idea del sacrificio, haber elegido el gozo y el placer tanto en lo personal como en lo profesional hacen de Cecilia una mujer revolucionaria y sus palabras siguen teniendo eco porque la culpa aún acecha la educación de las mujeres. Entonces nunca sobra recordarla cuando decía que hay cosas en la vida que solo valen la pena porque son placenteras. A las mujeres se nos ha dicho que el sexo es para reproducirse. Pero, ¿y dónde queda el placer? No deben avergonzarse del placer. Enseñan que el placer es un antivalor, sobre todo el placer sexual. Pero para mí el placer humaniza y dignifica, pues el placer alivia el sufrimiento. El placer es un valor, pero más allá, el placer es un derecho. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.